Amén, amén. Amén, amados. Entonces, hablemos de los Moedim de primavera. Vamos a encontrarnos con lo siguiente. Moedim de Yud Hei Vav Hei. ¿Verdad? Muchas veces nos han dicho las fiestas de los judíos. Se nos dice, ¿por qué celebran fiestas de judíos? ¿Verdad? Cuando hay muchos que están celebrando fiestas de romanos, hasta de nórdicos, ¿verdad? Y esas fiestas no les importan, ¿verdad? No tiene nada malo, pero sí la fiesta de judíos. Y ahí vemos el antisemitismo inculcado desde Constantino en el concilio de Nicea y las cartas que envió a las diferentes iglesias de Roma, cómo se separaron de todos los judíos porque ellos mataron a Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que las escrituras nos dice en el libro de Levítico 23. Dile a los hijos de Israel, los tiempos designados de Yud Hei Bat Hei que proclamarán como convocaciones Kadoshim son mis tiempos designados. Entonces vamos viendo lo primero. Dile a quién, a los hijos de Israel. O sea, esto fue encomendado no tan solo a la tribu de Judá o a la casa de Judá, que está compuesta por judíos, benjaminitas y levitas, ¿verdad? Sino que fue a los hijos de Israel, los descendientes de Israel, los descendientes de las 12 tribus. ¿Ok? Hoy día sabemos que esas 12 tribus están en la dispersión. Así lo entiende precisamente Santiago, ¿verdad? Santiago 1.1 dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y a ellos les envía esa carta, esa epístola. Así como también Pedro, en primera de Pedro 1.1, saluda a los expatriados de la dispersión, que están en el Ponto, en Galacia. Los Gálatas, por ejemplo, son israelitas. Pablo así lo corrobora. Dice que los de Galacia son expatriados de la dispersión. Entonces usted entenderá que Pablo por ningún motivo le estaría diciendo a los Gálatas que no guarden la Torá, como muchas veces se ha sacado de contexto. ¿Cuál es el punto de esto, amados? Que hoy día nosotros tenemos que entender que estando en la diáspora, en la dispersión, también nos corresponde guardar los moedim del Eterno. Vemos que cuando Pablo habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17, hablando sobre el día en el cual los muertos resucitarán, en el día en que se tocará el shofar y Yeshua descenderá de los cielos, dice luego a continuación en el capítulo 5, pero a ustedes no es necesario que yo les escriba con respecto a los tiempos, porque ustedes conocen, esa palabra tiempos es kairos, y es el equivalente al hebreo moedim, o moed, ¿verdad? Moed es la palabra, moedim es plural. Tiempo, moed, tiempos, moedim. ¿Ok? Entonces, esto es encomendado a los hijos de Israel, vale decir las 12 tribus que están en la dispersión, tanto la casa de Judá, que nunca fue divorciada, y a la casa de Israel, la cual ha sido restaurada a través del cuerpo del Mesías. Los tiempos designados de Yud Hei Bat Hei, o sea, son fiestas que pertenecen a él, son convocaciones. Él dice allí, son mis tiempos designados. ¿Y qué es lo que ordena? Que su pueblo santo proclame estos tiempos designados, ¿verdad? Vamos a seguir profundizando un poquito más. Vemos entre ellos el Pesach, vemos Hamatzot, vemos Bikurim, ¿verdad? El Pesach, panes y levadura, luego tenemos primeros frutos, tenemos Shavuot, la fiesta de las semanas, que también se conoció después como Pentecostés, tenemos Yom Teruah, día de trompetas, tenemos día de la expiación, Yom Kippurim, y tenemos Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Entonces nosotros sabemos que estas fiestas tienen un contexto histórico y tienen un contexto profético. Vemos que el Pesaj es cuando el Eterno ordenó que desde el día 10 del primer mes se observara un cordero y luego se sacrificara el 14 del primer mes entre atardeceres, vale decir como Yeshua a las 3 de la tarde, entre las 12 y las 6. Vamos a ver que ese es el contexto profético y histórico. El Eterno mandó que cubrieran los dinteles, los maderos, con la sangre de un cordero y el ángel de la muerte no pasaría por sobre ellos, ¿verdad? Vemos también que luego se cumple en el cuerpo de Yeshua con su muerte en el madero para poder expiar nuestra iniquidad. Es decir,
Este Pesach significa pasar por sobre, pasar por alto. Así como los hijos de los israelitas, los primogénitos, no fueron afectados por esa matanza a los hijos de los egipcios, así también la sangre de Yeshua nos cubre de su propia ira. La fiesta de los panes sin levadura, sabemos de que el Eterno sacó rápidamente con brazo extendido al pueblo de Israel y de noche, ¿verdad? Vemos que ayer el faraón dijo que se vayan inmediatamente. Los egipcios dieron sus pertenencias y apuraron a que el pueblo saliera. Entonces la masa de sus panes no alcanzó a leudar, y esto propiamente tal tenía contexto, era para que no se fermentara rápidamente el pan y fuera más duradero. Ya van a ver que cuando ustedes hagan sus propias matzá, ¿verdad? En estas fiestas les va a durar un buen par de días porque no se echa a perder fácilmente. Entonces, tenemos allí el contexto de los panes sin levadura, lo cual se cumple en el cuerpo del Mesías con su sepultura. Yeshua murió el día 14, recordemos que los días en hebreo son de atardecer a atardecer. Entonces Yeshua murió el día 14, y cuando atardeció ese día fue sepultado, cuando ya comenzó el día 15. Entonces el día 15 de Aviv es el primer día de panes sin levadura. Ahí está el contexto histórico, no alcanzó a leudar el pan, tuvieron que comer panes ácimos o sin leudo, y luego se cumple proféticamente en el cuerpo del Mesías cuando fue sepultado. Bikurim, o primeros frutos, también se le llama primicias muchas veces, y vemos que es cuando Yeshua resucita. Como les digo, él cumplió la señal de Jonás en su cuerpo. Dijo, así el Hijo del Hombre estará en las profundidades de la tierra 3 días, como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Entonces, de miércoles al atardecer a jueves al atardecer, un día. De jueves al atardecer a viernes al atardecer, 2 días. De viernes al atardecer al sábado al atardecer, 3 días. Yeshua guardó el Shabbat incluso en su muerte. Cuando termina Shabbat, Yeshua resucita, y no es domingo, porque sería en el calendario greco-romano sábado al atardecer cuando comienza el primer día de la semana. Y precisamente ese primer día de la semana es el día de primeros frutos, y de esa manera se cumple en el cuerpo del Mesías esta fiesta también. Vemos que ellos, los israelitas, luego de salir de Egipto, son conducidos hacia el desierto, ¿verdad? Son conducidos hacia el desierto, donde tienen la columna de nube, de fuego, tuvieron guerras, hubieron muchos señales, se abrió el Mar Rojo, el Eterno les dio de beber, les dio el maná, hasta que llegaron a la región de Horeb, en el desierto Sinaí, o sea, en el monte Sinaí, donde el Eterno hace la entrega de su Torá, donde les da la ketubá de boda, donde se compromete, ¿verdad? Le dice, si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi tesoro entre la tierra, lo hemos visto en las últimas parashot, y serán un reino de sacerdotes y una nación santa, una nación apartada. Vemos que son las mismas palabras que Pedro en sus epístolas les dice a los gentiles que son injertados. Les dice a aquellos expatriados de la dispersión que están volviendo a su identidad como israelitas a través del sacrificio de Yeshua. Entonces, ese es el contexto histórico, y esto se cumple cuando Yeshua resucita en primeros frutos. Pasan 40 días en los cuales es visto por muchas personas y finalmente asciende a los cielos, y luego ocurren 10 días en los cuales los discípulos, los apóstoles para ese momento, se quedaron en Jerusalén, y vino el Ruach HaKodesh en la fiesta de Shavuot y los bautiza, ¿verdad? Son inmersos en el Ruach HaKodesh, reciben el poder para poder predicar las buenas nuevas, y es allí donde Pedro, ¿verdad?, exhorta a miles y estos se convierten, donde hablan en idiomas diferentes, ¿verdad? O precisamente en el contexto se escucha su voz en diferentes idiomas para todos los judíos que estaban allí, que habían peregrinado a la fiesta de Shavuot. Vemos también Yom Teruah, ¿verdad?, que es el día de trompetas que el Eterno proclamó en Levítico 23, el cual será el retorno de Yeshua.
Este es el día al cual Pablo se refiere en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17, cuando habla con voz de shofar, con voz de arcángel y con trompeta, ¿verdad? Con shofar de Elohim, descenderá el Adón del cielo. Y los muertos en él resucitarán primero, y entonces nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados, ¿verdad? Al paso. ¿Cuándo será eso? Después de la gran tribulación, lógicamente. La palabra es clara, nos dice que hay un día, en Malaquías 4, 1 y 2, viene ardiente el día, ¿verdad? De Yahweh, donde los soberbios, los que no recibieron a Yeshua, los que no quisieron recibir la Torá, ¿verdad? Porque fue un acto de soberbia no recibir a Yeshua en tu corazón y no recibir la instrucción del Padre para poder encaminar tu vida, estos serán rastrojos, dice. O sea, será ira para ellos y vendrá salvación, ¿verdad? Y nacerá el sol de justicia que traerá sanidad en sus alas, ¿verdad? Y eso es el día de Yom Teruah. Salvación para unos, ira para otros, tal cual como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Pero ustedes, Elohim no los ha puesto para ira, ¿verdad? Sino para salvación, tal cual como lo explicaba ayer la hermana Lore en la enseñanza de Apocalipsis. Vemos luego el día de Yom Kippur, ¿verdad? Que son 10 días después de Yom Teruah, donde el sumo sacerdote, también lo vimos en la última paracha, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y expiaba los pecados del pueblo. Era un día al año en el cual entraba a este lugar santísimo. Y vemos Sukkot 5 días después de Yom Kippur, donde representa el milenio. También allí fue el nacimiento de nuestro Mesías Yeshua. Y también es muy importante, amados, que uno pueda entender estos días. No son por nada. Sabemos de que Yom Teruah es el día en el cual el Adón vendrá. Y es la única fiesta que se celebra el primer día de un mes, ¿verdad? Es el séptimo mes al primer día. Por eso que cada Rosh Hodesh es un ensayo para esa fiesta, porque es una de las más importantes, donde Yeshua volverá a buscar a su novia. Y también vemos que 10 días después, es decir, habrá una ira derramada, 10 días, en los cuales luego es el día de la expiación, el día del perdón. Y ese día de perdón sabemos que se cumple con el inicio del juicio, el día del juicio, ¿verdad? Y precisamente son 5 días hasta Sukkot, como 5 son los Sefer, los libros de la Torá. Entonces todos esos números se van apuntando hacia algo más. Vamos a ver entonces la palabra Moed y vamos a anotar algo muy sorprendente en las escrituras. La palabra Moed, tiempos, que es la que está acá arriba, donde dice los tiempos designados, la palabra tiempos significa nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada, específicamente festival, convencionalmente año, asamblea, debido a que se reúne con un propósito definido, congregación, etc. Dice también señal. Entonces, esto es necesario que nosotros lo entendamos por definición, porque los Moedim, en los tiempos del Eterno, es donde nosotros nos congregamos, donde el pueblo se debe congregar a festejar, a proclamar y hacer conforme a lo que el Eterno instruyó en todas y cada una de estas fiestas. Y también dice que son señales, por lo tanto están apuntados por las señales que el Eterno dio en Génesis capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Las lumbreras que fueron. Dice que el Eterno creó luces en el firmamento para que dieran luz y marcaran los tiempos, los moedim. Por eso es necesario poder observarlos y no simplemente decir, ya, el año que viene, estos son los moedim. El próximo año, estas son las fechas. ¿Verdad? Hoy día hay mucho sentido comercial a través de eso. Hay muchos ministerios que lamentablemente lucran con eso, ¿verdad? Hacen reservaciones, hacen cenas especiales y un montón de cosas más. Y para eso, lógicamente, es necesario tener ya una fecha establecida con mucho tiempo de anticipación. Entonces, se pierde la esencia de la fiesta. La palabra Moed proviene de la palabra Yaad, que significa acuerdo. Pero veamos su definición. Dice, poner por acuerdo o nombramiento en un tiempo establecido, citar a juicio,
dirigir a una cierta posición, comprometerse en matrimonio, ¿verdad? Esto es maravilloso. De hecho, la definición en Reina Valera se adjunta a lo siguiente: acuerdo, congregar, convenir, declarar, emplazar, encontrar esposa, establecer, juntar, manifestar, mostrar, poner, reunir, señalar, tomar, volver. Entonces nos dice muchísimo de lo que se hace en estos Moedim. Sabemos de que en el Pesaj el pueblo fue señalado con la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas. Vemos también que en Shavuot, por ejemplo, el Eterno tomó a Israel como su esposa. Y en Yom Teruah, Yeshua vendrá a buscar a esa esposa. Entonces son fiestas que su pueblo sí o sí tiene que guardar. Aquel que no guarda estas fiestas, entonces probablemente no sea pueblo. Vamos a ver que la primera fiesta que se encuentra en Levítico 23, donde se habla de las 7 fiestas anuales, la primera es el Shabbat, aunque sea cada 7 días. Entonces, es necesario entender lo que dice allí. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat de descanso completo. Una convocación Kadosh, no habrá ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Yud-Hei Bat-Hei, aunque en todo lugar, aún en todo lugar de su habitación. Esto es muy necesario recalcarlo porque es el único Moed del Eterno que no está señalado con respecto a las lunas. ¿Ok? Es necesario entenderlo porque hoy día está esa tendencia a decir, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a esperar el primer día del mes, contamos 7 días y el Shabbat. Entonces el Shabbat todos los meses cambia y esas saben que más que nada es una excusa para no guardar el día de Shabbat. Porque como todos los meses cambia, entonces nosotros no podemos en nuestros trabajos acomodarnos a ese día de Shabbat que cambia todos los meses. Y es así como yo he conocido testimonios, incluso hermanos, que dicen, bueno, como no puedo guardar el día de Shabbat porque es lunar y cambia todos los meses, voy a guardar el día que yo pueda. Y terminan igual guardando el día domingo, lo cual es una profanación, es una añadidura a las escrituras. Entonces vamos a ver que esto está antes de, del año, del mes Aviv, ¿verdad? Que es donde comienza el año con un Rosh Chodesh. Mes Aviv. Dice, ¿ven? Eso estaba antes, en el versículo 3, esto está en el versículo 5, en Levítico. En el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesach para Yahweh. O sea, para que nosotros podamos celebrar Pesach, que es el día 14 del primer mes, tenemos primero que saber cuál es el primer mes. Y este es el único mes, y por favor ponga atención, es el único mes el cual tiene nombre. ¿Ok? Es el único mes que el Eterno le llamó el mes Aviv, y vamos a ver qué significa Aviv. Cuando usted escucha el mes de Tishri, el mes de Adar, incluso a este mes le colocan el mes de Nisan. Hay un mes que creo que, no sé si es el quinto, sexto, no recuerdo muy bien, al cual le llaman el mes de Tamuz, y es un dios babilónico. Entonces, eso no viene de parte del Eterno. Esa es levadura que nosotros tenemos que quitar, que tenemos que sacar. Por más que la casa de Judá, así se refiera, nosotros no somos casa de Judá, somos casa de Efraín. Y no tenemos, hermanos, por qué pretender o intentar ser judíos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos un calendario lunisolar. ¿Qué significa esto? Que el sol rige nuestros años y la luna nuestros meses. Por eso esperamos cada Rosh Chodesh con la primera estrella de la luna. Pero a esto también se suma un tercer factor, que es precisamente la cebada Aviv. ¿Ok? Por eso es que es tan incongruente que hayan ministerios los cuales ya tienen las fechas sacadas cuando el Eterno nos mandó a observar un tercer factor. Dice Éxodo 12:2. Ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primero de sus meses para ustedes. Esto fue cuando Yahweh estaba sacando de Egipto a los hebreos. Allí le dice a Moshe, este será su primer mes. Es decir, en el mes en el cual ellos salieron de Egipto. Entonces vamos a ver cuáles eran las condiciones de ese primer mes en el cual ellos salieron de Egipto. Dice así, Moshe dijo al pueblo, recuerden este día en el que salieron de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, porque Yud-Hei Bat-Hei,
por el poder de su mano, los ha sacado de este lugar, no comerán hametz, es decir, panes sin leudo. O sea, no comerán leudado. Dice el versículo 4, están saliendo hoy en el mes de Aviv. Entonces, hay condiciones para que se pueda declarar el mes de Aviv a través de los equinoccios, a través de la primera astilla de la luna, pero también a través de la cebada. Hay que observar la cebada en Israel. Vamos a pausar eso un poco para que primero entendamos con respecto a la luna. Nos dice el diccionario Gesenius, que es algo similar a la concordancia Strong, ¿verdad? Dice, la raíz de la palabra Jodesh, porque la palabra Rosh significa cabeza o punta. Es algo que tiene que ser visible, ¿verdad? Entonces la palabra Jodesh proviene de la palabra Hadash, en el Gesenius hebreo inglés, lexicon, página 294. Se nos dice, la luna nueva como el día, la hora de la luna nueva, como una fiesta religiosa, mes como principio con la luna nueva. Los etimologistas han bien observado que su sentido primario es el de cortar o pulir, sacar lustre, hadash, ser significado de novedad, o sea, algo nuevo. Parece proceder de una espléndida espada aguda y pulida. Precisamente eso es lo que nosotros observamos en la astilla de la luna. Y proviene de la palabra Hadash, la palabra Jodesh. Por eso, cabeza significa la palabra Rosh. Es algo que tiene que ser visible. Repito, Génesis 1:14 dice que el Eterno creó lumbreras para que dieran luces y con esas luces se marcaran los tiempos. Por eso es que la luna nueva, hoy día en la ciencia, es cuando no hay luna en el cielo. Cuando no se ve luna, es luna nueva. Y nosotros veíamos que incluso desde el libro de los jubileos dice que se confundirá la luna nueva. Por eso tenemos que mantenernos apegados a lo que la palabra dice. También vemos, por ejemplo, en el Talmud judío, donde hay algunos hechos históricos, ¿verdad? Que podemos nosotros observar que ellos mandaban a dos israelitas. Habían dos israelitas de diferentes puntos, los cuales observaban la primera astilla de la luna, entonces iban al templo y se presentaban ante el guardia del templo. El guardia del templo les preguntaba que si habían visto el reporte y ellos decían que sí vieron el reporte, que sí vieron la luna nueva. Entonces el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, les decía, subid acá. ¿Qué les recuerda eso? Precisamente los dos testigos de Apocalipsis, que el Cohen Hagadol, que es Yeshua, que les dice, subid acá a esos dos testigos. Entonces sucede de que eran interrogados por separado, dónde la vieron, en qué posición, se le hacían una serie de preguntas y entonces se mandaba a que se tocara el shofar y se declaraba el Rosh Hodesh. Entonces siempre ha sido algo visible. Nunca ha sido cuando la luna nueva no se ve. Ese es un término científico y sabemos que la ciencia muchas veces perturba lo que son los tiempos solemnes del Eterno. Entonces, volviendo al mes de Aviv, ¿qué significa Aviv? Dice, y es mandamiento. O sea, antes de celebrar Pesach, vamos a celebrar el mes de Aviv, ese Rosh Hashanah, cabeza de año. Dice, observen el mes de Aviv y guarden Pesach para Yud-Hei Bat-Hei su Elohim, porque en el mes de Aviv, Yahweh su Elohim los sacó de la tierra de Misraim en esa noche. Entonces, es importante entender que en el mes de Aviv fue cuando el Eterno sacó a Israel de Egipto. Y ese mes de Aviv estaba según las siguientes condiciones. ¿Por qué es Aviv propiamente? Existe una distinción muy amplia entre el mes de Aviv y el mes en el cual el Aviv ocurre. Para poder entender lo que significa la palabra Aviv, debemos encontrar la primera vez en que esta palabra aparece en las Escrituras, lo cual es muy difícil de determinar en el español, ya que propiamente no dice Aviv, sino que se emplea otra palabra. Esta primera vez ocurre durante el tiempo en el que se dieron las plagas de Egipto, específicamente la de granizo, la cual provocó muchos daños en el cultivo de los egipcios. Y el texto nos dice así: el lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya aviv,
estaba espigada, estaba madura. Y el lino en caña, mientras el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. ¿Ok? Entonces, eso es necesario que nosotros lo podamos entender. El Eterno dice, en el mes de Abib, yo lo saqué de Egipto. ¿Cómo estaba la cebada en ese mes? Estaba madura. Entonces, yo puedo declarar el año nuevo bíblico viendo la luna nueva, y si la cebada está verde, por supuesto que no se puede. Por eso es que muchas veces se emplea hasta el mes 13. Pero eso lo vamos a hablar en otro día. Entonces, es necesario que este factor también se cumpla. Y recordemos que el Eterno ha puesto al cielo y a la tierra por testigos contra Israel. Por eso Yeshua dice, hasta que la Torá no se va a frustrar, ni un tilde, ni una yod, hasta que pasen los cielos y la tierra, porque esos son precisamente los testigos los cuales el Eterno ha puesto contra Israel. Acá dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Entonces es muy necesario entender que un factor clave para poder declarar el año nuevo bíblico es que la cebada esté espigada en Israel, esté Aviv. Y de hecho ya hay hermanos que están buscando esta cebada Aviv desde el norte de Israel hasta el sur para ver si ahora en marzo, aproximadamente entre el 2 y el 4 de marzo, se puede declarar el Rosh Chodesh. Para este punto vamos a ver con respecto a los Moedim de primavera, ¿verdad? Sabemos que estos Moedim de primavera fueron los que se cumplieron en el cuerpo del Mesías. Pascua, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, estos ya están cumplidos, aún faltando que se cumplan en él Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Eso lo hablamos al principio. Entonces, dice Levítico 23, del 5 en adelante, en el primer mes, en el día 14, ¿verdad? Cuando ya se vea la luna nueva y la cebada esté madura, ese día se celebra el Rosh Chodesh. Luego de allí se cuentan 14 días para poder llegar a Pesach. En el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesach para Yud Hei Bat Hei. En el día 15 del mismo mes es la festividad del Matzah, para el nombre de Yahweh. Por 7 días comerán Matzah. En el primer día tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre de Yud-Heh Bat-Heh por 7 días. En el séptimo día habrá convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. ¿Qué se nos instruye? Primero, celebrar el mes de Aviv, o sea, el Rosh Chodesh, el año nuevo bíblico. Desde el año nuevo bíblico contaremos 14 días y entre atardeceres, es decir, entre soles, porque aquí la palabra anochecer no está muy bien en esta versión, sino que es entre atardeceres, entre soles. Dice también en el Targum. Por lo tanto, es allí donde se celebra el Pesach. ¿Cuál es el contexto del tiempo? Que el día 10 de Aviv, del primer mes, se seleccionaba un cordero que tenía que ser sin tacha, tenía que ser de 1 año, y tenían que poder observarlo y mirarlo, que no tuviera ningún defecto para poder sacrificarlo el día 14 entre atardeceres. Vale decir, entre las 12 y las 6, lo cual equivale a las 3 de la tarde. Vamos a ver que Yeshua precisamente hace su entrada triunfal cuando le dicen Hosana, Hosana, al hijo de David, el día 10 de Aviv. Por lo tanto, ese es el día en el cual entra en Jerusalén y se da a mostrar a todos, donde los saduceos, donde los fariseos, los escribas, lo colocaban a prueba con diferentes preguntas y a todas supo responder bien. Es decir, mostró no tener ninguna tacha este cordero. Y finalmente fue muerto el día 14 de Aviv. Por eso es que Yeshua no comió el Pesaj. Yeshua lo que celebró en su última cena es lo que se conoce dentro del mundo judío como el Korban Hagiyah. ¿Qué significa Korban Hagiyah? Que es cuando el rabino o el maestro les instruye a sus discípulos este Pesaj para que luego ellos lo puedan celebrar en sus hogares, en sus casas.
Recordemos que la instrucción era que escogerán un cordero por familia, es decir, era una fiesta que se celebraba en familia y en sus casas. Por eso es que habían nuevos jefes de familia, personas que recién se habían casado, a los cuales el rabino tenía que enseñarles cómo se vivía el Pesaj. Era como una práctica para el Pesaj. Porque Yeshua no lo comió, porque propiamente él fue el Pesaj sacrificado, él fue el cordero sacrificado, y la palabra dice que fue a las 3 de la tarde, es decir, entre atardeceres. Al día siguiente, cuando ya caía la tarde del día 14, comenzaba el día 15, y sería el primer Shabbat del primer día de panes sin levadura. Esto se conoce como Shabbat alto o Shabbatón, que significa que, por ejemplo, si el Pesaj cayó un día martes, del atardecer del martes al atardecer del miércoles tendríamos un día de reposo, que ese es el Shabbat alto. ¿Por qué? Porque aquí dice, en el día 15 del mismo mes es la festividad del matzah, o sea, de los panes sin levadura. Para el nombre de Yud Heh Vav Hei, por 7 días comerán matzah. ¿Cuál es la ordenanza para los 7 días de panes sin levadura? Son solamente 3. Guardar el Shabbat el primer día, ahí dicen el primer día tendrán una convocación Kadosh, comer matzah durante esos 7 días, eso no significa que usted no pueda comer otro alimento. Usted no puede consumir levadura. Para ese tiempo tiene que preocuparse de que, por ejemplo, en su refrigerador no hayan cervezas, que las cervezas muchas veces contienen levadura, que en su refrigerador no haya algunos vinos que sí contienen levadura, no haya pan en su casa, no hayan cereales con leudantes. A veces el leudante ni siquiera es la levadura, a veces el bicarbonato y sus diferentes derivados, los cuales también los vamos a estar examinando en los siguientes días, donde vamos a elaborar una lista con las cosas que usted tiene que tener precaución. Entonces, esa es la ordenanza. No comerán leudado, comerán matzá, comerán panes sin levadura. Hay que abstenerse de comer leudado 7 días y también hay que comer la matzá durante 7 días. Usted puede escoger algún momento durante el día, durante esos 7 en los cuales se junta con su familia, pueden leer las escrituras, orar juntos y poder compartir el matzá en familia. Si usted es solo, guardando la Torah en su casa, también lo puede hacer solo. Podemos programar reuniones y hacerlo juntos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en ese tiempo. Entonces, también el tercer ornamento es que el día séptimo se guardará también como día Kadosh. Dice el versículo 8. Traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre de Yud Heh Vav Hei por 7 días. En el séptimo día habrá convocación Kadosh. No harán ningún trabajo ordinario. Entonces, el primer día de panes y levadura y el séptimo se guardan como Shabbat alto. Vamos a continuar. Vamos a pasar a Bikurim. ¿Cuándo se celebra Bikurim? También hay controversias con respecto a esto. Muchos creen que Bikurim se celebra al día siguiente del primer día de panes y levadura, pero esto no es así. Veamos lo que nos dicen las escrituras. Yud Heh Vav Hei dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando, recojan sus cosechas maduras. ¿Ven? La cebada tiene que estar madura porque para Bikurim se tiene que presentar una gavilla, o sea, el primer fruto de tu cosecha maduro, ¿verdad? Por eso es que es tan incongruente que hay gente que declara el año nuevo sin ni siquiera tener la cosecha madura. Traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Él mecerá el manojo delante de Yud Heh Vav Hei para que sean aceptados. El sacerdote lo mecerá el día después de Shabbat. La escritura nos dice así: el día después de Shabbat. Muchos interpretan que es del Shabbat alto, el día después del primer Shabbat alto. El Eterno lo hubiera especificado de esa manera en las escrituras. Hubiera dicho: lo traerán y no mecerán el día después del primer día de panes sin levadura. Pero no dice eso. Dice el día después de Shabbat. Es decir, equivale a después del atardecer del sábado. Ese era el día en el cual se mecía el primer fruto. Entonces, amados, esto es necesario que nosotros lo entendamos como también lo vivió Yeshua. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Yeshua, luego de resucitar, él también se presentó en Jerusalén.
que era el tiempo en el cual se iba a presentar el primer fruto durante la mañana. También dice la palabra que hubieron muchos que resucitaron, ¿verdad?, a la muerte de Yeshua. Ahí hay una mala comprensión y una mala traducción en las escrituras, porque dice que esos que resucitaron fueron a presentarse a Jerusalén precisamente luego de la resurrección de Yeshua. Entonces, eso es muy importante también, hermanos, poder entenderlo. Dice, el día que mesan el manojo ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año, como ofrenda quemada a Yud-Hei Bat-Hei. Es decir, es muy importante que para el día de Bikurim se acostumbra a presentar una ofrenda al Eterno. ¿Dónde van destinadas estas ofrendas? Precisamente a alguien que sea del pueblo del Eterno. Su ofrenda de grano será un galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego a Yud-Hei Bat-Hei como aroma fragante. La ofrenda de libación será de vino, un cuarto. Ahora el versículo 14 dice, no comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Por eso el primer fruto es para Elohim. Después se podía comer de esto. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Es decir, el Eterno ya tenía de antemano sabido que un día estaríamos en la diáspora. Hay que entender que hoy día no celebramos las fiestas propiamente tal, pero sí las conmemoramos porque todo esto es apunte profético hacia el cuerpo del Mesías, ¿verdad? Hoy día no vamos a sacrificar, no vamos a peregrinar hacia el templo, ¿verdad? Porque no hay templo precisamente. Entonces, estas son conmemoraciones solemnes que nosotros vivimos en el cuerpo del Mesías. Luego viene el camino a Shavuot. O sea, desde el día que nosotros celebramos primeros frutos, desde el día que nosotros celebramos Bikurim, desde el día después del descanso, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. Es decir, celebramos nosotros primeros frutos y contamos 7 semanas completas. Déjenme decirle que primeros frutos se celebra durante un día domingo. ¿Ok? Eso es importante que también lo puedan entender, que es el primer día de semana. Sáquense la concepción de domingo, ¿verdad? Sino que es algo que el Eterno ordenó que fuera durante el primer día de semana, porque dice al día siguiente después del Shabbat, que ese es el primer día de la semana, y Yeshua lo cumplió de esa manera, no en domingo, sino que sábado al atardecer. Es necesario conceptualizar esos puntos. Hasta el día después de la séptima semana, es decir, se cuentan 7 semanas después de los primeros frutos y un día, y ese serán una cuenta de 50 días, que se conoce como la cuenta del Omer, donde allí se preparan diversas actividades que se pueden hacer. Muchos leen salmo, un salmo cada día y profundizan en eso, y así van haciendo la cuenta del Omer hasta llegar a la conmemoración de la fiesta de Shavuot. Vamos a saltarlo entonces hasta el versículo 21. Dice, en el mismo día traerán convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. ¿Por qué es tan importante que dice que serán por todas sus generaciones y no importa dónde vivan? Porque precisamente habían 3 fiestas de peregrinación en la cual se tenía que acudir al templo, que es la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. O sea, en esta fiesta de Shavuot sí se tenía que ir al templo sí o sí, a peregrinar hacia él. Pero aquí también el texto nos dice no importa dónde vivan. Es decir, el Eterno expresa y quiere que su pueblo siga pendiente a sus tiempos solemnes, los siga proclamando, siga congregándose en sus tiempos solemnes para que el pueblo no siga en pos de otras fiestas ajenas, ¿verdad? Y que nosotros podamos seguir atentos a sus moedim. Por eso Pablo dice, ustedes saben, ustedes conocen, les dice a los de Tesalónica, y así nosotros también tenemos que conocer. Vamos a hablar ahora de comer el Pesaj indignamente. ¿Cuántas veces escuchamos para la Santa Cena que el pastor nos decía, no tenemos que comer la Santa Cena de manera indigna, ¿verdad? O los que estuvieron en el catolicismo y todos los domingos iban a la Eucaristía, ¿verdad? Lo hacían como si fuese cualquier cosa, profanando un moed del Eterno y
Y finalmente, nunca arrepintiéndose de corazón de los pecados, nunca haciendo una teshuvá genuina. Primera de Corintios 11, del 23 al 29 dice, porque lo que he recibido del Adón es lo que les enseño a ustedes, que el Adón Yeshua, en la noche que fue traicionado, tomó pan, después que había pronunciado la bendición, ¿verdad? Que eso es lo que muchas veces he interpretado, bendito seas tú, Elohim nuestro, eh, el que extraes pan de la tierra, ¿verdad? Donde muchas veces también lo hemos hecho en cada Rosh Hodesh. Y lo partió, y este es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto como un memorial hacia mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta es la copa del nuevo pacto, efectuado por mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban como un memorial hacia mí. Por lo tanto, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Adón hasta que él venga. Dice, este es un memorial hacia mí. ¿Cuándo murió Yeshua? Cuando se proclama su muerte, precisamente en el Pesaj. De modo que cualquiera que coma el pan del Adón o beba la copa del Adón en una forma indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Adón. Que la persona se examine a sí misma y después puede comer el pan y beber de la copa, porque la persona que come y bebe sin reconocer el cuerpo, come y bebe juicio para sí mismo. Entonces, esto tiene dos sentidos. Tiene un primer sentido que es físico, y Pablo lo recalca porque dice de que los de Corintio, algunos ni siquiera alcanzaban a comer cuando otros ya estaban borrachos. Entonces sí tiene un sentido físico y usted tiene que analizarse su vida propiamente tal antes de comer el Pesaj. Es decir, usted tiene que analizarse si usted está en condiciones de comer el Pesaj. Si usted está siguiendo a Yeshua y no ha hecho una techuvá genuina, no ha retornado, no se ha arrepentido de corazón genuinamente, sigue en sus pecados, sigue pensando en maldad y no quiere, ¿verdad? Porque a todos nos pasa, hermanos, que muchas veces cometemos infracciones y cometemos errores, pero hay personas que realmente ni siquiera se esfuerzan en querer agradar al Eterno, en ser obedientes. Entonces, tenemos que entender eso. Si usted realmente se está esforzando con todo su corazón de obedecer al Eterno, de poder guardar sus mandamientos, de ser parte de su remanente fiel, de ser santo, de ser de los que guardan la Torá y el testimonio, entonces usted puede comer del Pesaj, porque está tratando de ser digno para poder hacerlo. Está limpiando su vida, está preocupándose de que sus vestiduras estén blancas. Están blanqueciendo sus vestiduras en la sangre del Mashiach y también en la Torá. Entonces, si usted no está procurando eso, si usted ya lleva un tiempo guardando los mandamientos del Eterno, pero en realidad le da lo mismo si come, por ejemplo, inmundo, le da lo mismo prestarse para fornicaciones, para chismes, para pleitos, le da lo mismo que la Torá diga algo y usted lo transgrede constantemente, ¿verdad? Entonces, eso es estar indigno. ¿Y cuál es la recomendación? Que desde ahora que usted está recibiendo esta información, se preocupe de poder estar digno delante de la presencia de nuestro Elohim. No tan solo digno para que llegue el día de Pesaj que usted lo pueda comer, sino que usted pueda estar digno para permanecer así delante de la presencia del Eterno. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, en el segundo punto espiritual, y tiene que ver bastante con lo físico, aquellos que han venido a comer el pan del Adón y su sangre, es decir, aquellos que guardan la Torá y aquellos que han sido redimidos por la sangre de Yeshua, entonces estos también tienen que permanecer de esa manera. La palabra nos dice en el libro de Hebreos que aquellos que rompían la Torá en los tiempos de Moshe morían irremisiblemente por testimonio de 2 o 3 testigos, cuanto más los que han tomado la sangre del Mashiach como algo común. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos, ahora que somos salvos en el Mesías Yeshua, de caminar en rectitud delante de nuestro Adón. Procuremos hacerlo de la mejor manera, procuremos hacerlo de la manera más escritural, no con levaduras rabínicas ni levaduras fariseas, ni aunque todas las cosas que nos digan se pueda ver muy lindo ritualmente, sí lo podemos hacer muchas veces, aplicar tradiciones.
pero siempre preocúpese primeramente de hacer lo que el Eterno ha ordenado para estas fiestas. Vaya preocupándose en su interior. Si aún no ha hecho Tevilá, procure hacer la Tevilá en el nombre de Yeshua antes de esta fiesta que ha sido encomendada para su pueblo, para aquellos que tienen la ciudadanía de Israel. Amén. Así que, amados, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir profundizando varios días más en torno a cada una de las fiestas. Este ha sido un análisis en general y que el Eterno nos sea guiando a poder hacer su voluntad. Shalom.